capítulo 4 de Primera de Corintios, y estamos regresando a esta porción bíblica, el versículos 6 y 7. Estamos avanzando a los siguientes dos versículos que nos corresponden en nuestra serie en Primera de Corintios, y hemos venido aprendiendo de esta porción bíblica, y me gustaría que el día de hoy pudiéramos ver nuevamente al verdadero siervo de Cristo, tratando básicamente con el envanecimiento, y lo trata con el antídoto perfecto que es la gracia de nuestro Dios. La palabra del Señor lee de la siguiente manera, versículos 6 y 7 dice así: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. Propósito: para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no hubieras recibido? Oremos al Señor. Amantísimo Padre, muchísimas gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, es viva. Tu palabra tiene poder para sobreedificar a tu iglesia. Queremos agradecerte por esta porción tan preciosa. Es una porción que nos define a nosotros como hombres de Dios y debe definir también a la iglesia del Señor. Señor, bendice esta porción bíblica en nuestros corazones. Quiero, Señor, agradecerte por lo bueno que tú eres en darnos, Señor, abundantemente tu palabra. Señor, yo te alabo, te bendigo, te doy gracias, Señor, y rogamos que tú puedas bendecir, Señor, este texto en nuestros corazones, que podamos, Señor, adorarte, Señor, glorificarte con nuestra obediencia. Señor, muchísimas gracias damos, te bendecimos, alabamos tu precioso nombre. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos regresando a este pasaje de la Escritura, y nuevamente el apóstol Pablo está tratando con la iglesia en Corintio, y es una iglesia que definitivamente necesitaba de la atención divina, necesitaba de exhortación, de dirección, y aquí Pablo básicamente está hablando a la iglesia, y le está hablando a la iglesia con un tono pero muy interesante, un tono increíblemente pastoral. En primer lugar, vemos nosotros que le está hablando básicamente a los hermanos, no altera el hecho, no está cuestionando necesariamente la salvación que en ellos hay en Cristo Jesús. Es más, en el capítulo 1, en una manera concreta, él elabora ante la realidad de que ellos tienen una relación con Cristo. Sin embargo, encontramos nosotros evidencia aún en este pasaje de la Escritura que ellos no estaban completos. Había imperfección en ellos, no solamente de entendimiento, pero también en la manera de vivir. Y entonces la relación entre el apóstol Pablo y ellos es una relación de hermandad. Está dirigiéndose a los hermanos y él les dice, porque dice esto, dice, lo he presentado como ejemplo de mí y en Apolos, dice, en mí y en Apolos. O sea que él está básicamente poniéndose como ejemplo. Ahora, eso, hermanos, de ponerse como ejemplo para la congregación, en cierta manera es incómodo, pero en cierta manera también necesario. Aquí encontramos nosotros el ejemplo básicamente en el apóstol Pablo y en Apolos. O sea que lo que él está tratando con los hermanos, de alguna manera ellos lo han ejemplarizado en la manera correcta de vivirlo. Ellos no están envanecidos. Esa es una evidencia más que ni Pablo ni Apolos tienen el problema que él está tratando, la manera de atacar.
y él se pone como ejemplo, y esta no es la única ocasión en la cual él habla acerca de él como ejemplo. Él dice, por ejemplo, imitadme a mí como yo a Cristo, por ejemplo. O sea, eso no es extraño, porque básicamente la diferencia entre un hermano que no es ministro a un ministro es que el ministro, la única diferencia es que está poniendo el modelo, está poniendo el ejemplo. De alguna manera le está diciendo a la congregación, de esta manera es como debemos de vivir la vida cristiana. Y entonces el margen, digamos, de expectativa es mayor. Por eso Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Por qué? Porque vamos a tener que rendir cuenta más que cualquier otra persona, tal vez regular, normal, cualquier cristiano normal. Y entonces la realidad es que Pablo está haciendo ejemplo. Pero vea usted que es un ejemplo, y él dice en este pasaje, dice por amor, dice de vosotros, por amor de vosotros. O sea, el ejemplo no es solamente, aquí estamos nosotros, aquí estamos, digamos, Apolos, yo, wow, qué gran modelo. No, es por amor, dice, de vosotros. Y el fin básicamente es específico, para que en nosotros aprendáis. Hermanos, el concepto de amor no cancela la necesidad de exhortación. Dice el versículo, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Ahora, hermanos, el pasaje es interesante porque algo está escrito y yo creo que eso de que está escrito tiene que ver específicamente con el Antiguo Testamento. Y aquí hay otro también pronombre, hermanos, pero esto, y la pregunta usted se hace como intérprete, ¿de qué es lo que está hablando el apóstol Pablo? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es lo que tiene en mente? Lo que tiene en mente es al hombre de Dios, al siervo de Dios, al administrador que dispensa los misterios de Dios. Algo está escrito en el Antiguo Testamento que distingue al hombre de Dios. Y entonces dice el apóstol Pablo, yo he hablado esto no solamente con el motivo, la motivación de amor, pero dice el apóstol Pablo, esto dice, lo he escrito, dice, para que no os envanezcáis, para que aprendáis a pensar no más de lo que está escrito de un siervo de Dios, de un hombre de Dios, que cuando abrimos las páginas de la Escritura, en ningún lugar aparece un hombre con gran eminencia, un hombre con, wow, qué gran envergadura, intocable, inaccesible. Él está allá en su lugarcito, allá en un nicho allá, y hay que reverenciarlo. En ninguna parte de la Escritura encontramos esa imagen. Y Pablo dice, esto lo estoy escribiendo como una expresión de amor. Es un ejemplo para que aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. O sea que lo que está implicando es que ellos, Pablo y Apolos y Cefas, básicamente han establecido el modelo escritural de un hombre de Dios. Un hombre de Dios. Un hombre de Dios que ha entrado a la historia y han entrado como hombres de humildad. Y hermanos, esto es muy, pero muy importante para nosotros como ministros, para la iglesia del Señor. Es increíblemente importante porque cuando nosotros leemos las Escrituras, especialmente el Antiguo Testamento, aún el Nuevo Testamento, nosotros nos damos cuenta que los hombres genuinos, verdaderos de Dios, los siervos de Dios, se esfuerzan, buscan constantemente cómo asemejar al Maestro, la humildad, la mansedumbre, la templanza del Señor. Pasan en las páginas de la Escritura, de la historia, como hombres que se esforzaron en humildad. No necesariamente que fueron en cada ocasión hombres humildes, pero se esforzaron en humildad. Por ejemplo, el hermano MacArthur hace un resumen, por ejemplo, de estos hombres que buscaron, eran hombres de Dios y buscaron la humildad delante de Dios. Él habla, por ejemplo, de Abraham, que estaba intercediendo ante el Señor a favor de Sodoma, y él dijo, por ejemplo, he aquí, dice, me he atrevido a hablar con el Señor, aunque no soy más que polvo y ceniza. Abraham, ¿quién es? ¿Cómo Abraham se concibe a sí mismo? No como un grande,
sino que se concibe como polvo y ceniza. Ahora, si usted se va a alinear con los hombres de Dios que Dios ha usado, ese es el vocabulario. Por ejemplo, Jacob temió a Esaú y estuvieron a punto básicamente de atacarlo, y él oró y él dijo: soy indigno de toda la misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo. Indigno, se siente como indigno, no se siente como la gran cosa, no se siente como en una categoría elevada. Por ejemplo, vemos a Moisés. Moisés básicamente se presenta ante Faraón y exige la liberación del pueblo de Israel, y Moisés básicamente intercede y él dice delante de Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Ese es un hombre de Dios genuino. No está buscando, no está diciendo: aquí échenmelo, yo sé cómo. No, la actitud de él es la actitud que encontramos en Moisés. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Esa es una actitud humilde que nosotros vemos en los hombres de Dios. Vemos, por ejemplo, a Gedeón. Él responde delante de Dios nuevamente para liberar al pueblo de Madián, y él hace una oración y le dice al Señor: oh Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí, mi familia es la más pequeña de Manasés. O sea que no somos la casta, no somos la gran cosa, somos regulares, común y corriente. Y gracias a Dios que no hay nada sorprendente. En momentos la gente exige algo, una ilusión, que el hombre de Dios, aún su familia en tiene que ser increíblemente sorprendente. Absolutamente, la actitud es quiénes somos. En Juan el Bautista hay esa actitud. Es necesario que yo mengüe, que tú crezcas. En el apóstol Pedro aún encontramos nosotros las palabras: se postró a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, oh Señor, porque soy hombre pecador. Esa es la actitud que nosotros encontramos en todas las Escrituras. O sea que esto, a no pensar más de lo que está escrito en relación a los hombres de Dios, significa que los hombres de Dios pasan a la historia. No que no se equivocaron, pero cuando se equivocaron, aun cuando se equivocaron, tienen la humildad para decir: perdón que me equivoqué, perdóname, no me percaté, no me di cuenta. Tienen la capacidad. Encontramos nosotros al apóstol Pablo. Dice el libro de los Hechos, el capítulo 20, el versículo 19, Pablo habla que ha servido al Señor, dice, con toda humildad. Dice con llanto, dice que ha servido al Señor. O sea que no es alguien legendario, alguien grande, absolutamente. El pasaje de la Escritura nos habla de estas dimensiones increíblemente importantes. Es más, el texto es lindo, porque aquí vemos nosotros no solamente ese ejemplo ministerial que estamos en este momento observando, pero aquí vemos nosotros un argumento muy interesante en el cual vamos a invertir un poquitito más de tiempo. Pero ese ejemplo ministerial que usted ve ahí en ese pasaje de la Escritura, número uno, el ejemplo de Pablo, de Apolos, el argumento básicamente constantemente de Cefas. Ahí está Pablo, Cefas. Ahí está Apolos, y él está tratando la manera de decir: hermano, nosotros nos presentamos, nosotros venimos, a pesar de que Apolos básicamente representa la elocuencia, Pedro representa básicamente la experiencia, yo la teología, pero servimos entre vosotros como siervos. Fuimos ejemplos por lo que está escrito, porque eso es lo que Dios está esperando que nosotros hagamos y vivamos. Y la motivación básicamente es eso, es por amor de vosotros. Aquí encontramos no solamente el ejemplo, pero un ejemplo provocado por el amor del apóstol Pablo. Por amor de vosotros, dice. Y no solamente el amor no le evita a él, hay un propósito. Y el propósito es para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito.
O sea que nuestra manera de pensar, hermanos, de alguna manera la vamos a terminar viviendo. Si nosotros pensamos que el hombre de Dios debe de ser esta persona grande, esta persona, wow, qué hombre. Si nosotros estamos pensando en esos términos, nosotros vamos a terminar venerando y adorando a ese hombre. Y entonces vamos a terminar como los corintios habían terminado, haciendo nichos para cada uno. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. La iglesia no es eso. La iglesia no es eso. O sea que nuestra manera de pensar va a afectar en la manera en cómo nosotros vamos a tratar a los hermanos. Yo he escuchado, por ejemplo, hermanos decir, yo no aprendo si no está el hermano tal. ¡Terrible! Esa es una expresión de envanecimiento. Ese es envanecimiento. En el vocabulario del apóstol Pablo, eso se llama envanecimiento. Y eso, hermanos, no sirve. Eso no debería de servir en la iglesia del Señor. Es más, hermanos, nosotros tenemos en el Antiguo Testamento un ejemplo muy interesante, hermanos. Tenemos un ejemplo que de alguna manera debemos de regresar. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Moisés, por ejemplo, pasa en la historia como un grande. Moisés es el varón de Dios. Es el dador no solamente de la ley, pero el intérprete de la ley. Él estaba responsable por no solamente traer la ley que Dios había dado, pero interpretar esa ley, proclamarla para que el pueblo viviera esa ley. Y encontramos nosotros un episodio en el capítulo 11, el capítulo 11 del libro de Números. Y dice que entonces Jehová descendió de la nube, dice que le habló, tomó del espíritu que estaba en él y lo puso, dice, en 70 varones ancianos. Cuando posó sobre ellos el espíritu, dice que profetizaron y no cesaron. O sea que viene el espíritu de Dios. Dios dice que tomó el espíritu, dice, lo puso en estos 70 y dice que comenzaron a profetizar y dice que no cesaron. Y habían quedado, dice, en el campamento 2 varones, uno dice llamado Eldad y el otro Medad. Y dice que sobre los cuales también había reposado el Espíritu de Dios. Y dice la Escritura que estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaban en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y le dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué y le dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Moisés le respondió, ¿tienes tú celo por mí? Mire la palabra que está útil, celo por mí. Ojalá que todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiese su espíritu sobre ellos. Y, hermanos, aquí hay una diferencia entre un celo enfermizo, destructivo y lealtad. Lealtad es darle lugar al hombre de Dios, darle lugar al hombre de Dios. Pero darle lugar al hombre de Dios significa que Dios se manifiesta de muchas maneras. Si el Espíritu de Dios está en la vida de un hombre que no se llama Moisés, hermanos, necesitamos escucharlo. Y debemos de tener la capacidad en nuestra mente para decir, ok, no se llama Moisés, no se llama Pablo, no se llama... Pero hermano, en nuestros círculos muchas veces tenemos esa mentalidad que si no es tal persona, entonces absolutamente no. Y yo creo, hermanos, eso es segregar a la iglesia del Señor. Eso se ve peor en la iglesia internamente del Señor. Eso es terrible, terrible. Y entonces aquí está el apóstol Pablo militando en contra de ese envanecimiento, esa segregación. Pone el ejemplo, el motivo, el propósito para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito de un hombre de Dios. Y entonces, al final termina con una advertencia. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. O sea, si nosotros no aprendemos a pensar correctamente conforme a las escrituras de lo que es un hombre de Dios, hermanos, vamos a tener un problema muy serio. Si nosotros practicamos en la congregación o no, aquí está el hermano tal va a enseñar. Si ya viene alguien más, entonces ya no. Eso no debería de ser el caso nuestro. Y hermano, en muchas ocasiones, hermanos
tal vez con buena intención, pero equivocadamente terminan con envanecimiento. Y hermano, envanecimiento, ¿sabe lo que es? Envanecimiento es levantar a alguien para pisotear a alguien más. Ese es envanecimiento. Y eso en la iglesia del Señor no sirve. En la iglesia del Señor eso no sirve. Envanecimiento es cuando usted comienza a elevar a alguien que Dios le dice que no debería elevarlo para poner abajo a otro. Eso, hermanos, es tóxico en la iglesia del Señor. Y Pablo está completamente consciente. Pablo está consciente y él mismo se está poniendo como ejemplo y él mismo les está diciendo, hermano, ese no es nuestro ministerio. Ustedes pueden aprender de Cefas y pueden aprender de Apolos y pueden aprender también de mí. El apóstol Pablo no está monopolizando la enseñanza y si no viene de Moisés, entonces no puede ocurrir nada. No, absolutamente. Ese no es el plan de Dios. Y entonces, hermanos, dentro de ese concepto, el apóstol Pablo tiene un argumento muy interesante. Y en este argumento es donde nos vamos a concentrar en el día de lo que nos resta del tiempo. Y este es el argumento. Ve usted el argumento que hace el apóstol Pablo. Usted se da cuenta que en el argumento comienza con un un por qué. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibisteis, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, en otras palabras, él está básicamente en una manera, digamos, de diálogo, tratando de hacer llegar a la razón a los hermanos en la iglesia. Él está hablando en una manera de diálogo. Él está estableciendo una serie de preguntas y las preguntas tienen que ver básicamente con la realidad del envanecimiento. El envanecimiento. Esa es la última idea, la advertencia con que él se quedó. Y entonces, si usted se da cuenta, hay tres preguntas que si usted las ve en el original son tres preguntas también. Número 1 dice, ¿quién te distingue? Número 2, ¿o qué tienes que no hayas recibido? Número 2. Y número 3 dice, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Tres preguntas increíblemente importantes. Y hermanos, vamos a tratar la manera de entender estas tres preguntas, porque alrededor de estas tres preguntas, si nosotros comprendemos esas tres preguntas, entonces vamos a comenzar nosotros a tratar con el envanecimiento que usualmente está a nuestro alrededor. Si usted observa, por ejemplo, en primer lugar, ¿por qué dice? Porque ¿quién te distingue? Dice, para comenzar, si usted se da cuenta, usa un pronombre personal singular refiriéndose a una persona. Si una persona en la iglesia está pensando en esos términos, la respuesta ¿cuál es? Es nadie, nadie. O sea, el verbo diacrino, por ejemplo, ese verbo diacrino se habla en el sentido de distinguir a algo o a alguien, a alguna cosa, a una persona. La pregunta puede formularse de la siguiente manera: ¿qué tienes de único que otros no tengan? Otras versiones la traducen, por ejemplo, la pregunta: ¿quién te distingue de los demás? ¿O qué tienes que te hace superior a otros? ¿Qué es lo que tienes de singular? Solamente una persona carnal en la iglesia te puede distinguir como alguien superior a los demás, sobre encima de los demás. Solamente una persona carnal. Una persona normal, común y corriente que tiene el Espíritu de Dios no te va a poner en un nicho para distinguirte de los demás, superior a los demás, absolutamente. Entonces a la pregunta, ¿quién te distingue como alguien especial en la iglesia? Hay una respuesta. Número 2, ¿o qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? La segunda pregunta, ¿o qué tienes que no hayas recibido? La respuesta básicamente es nada. En otras palabras, la implicación de la pregunta es que todo lo que hemos recibido ha sido dado. Nada lo hemos obtenido por nuestra fuerza, nuestro poder, nuestro deseo. Todo ha sido dado por Dios. Si implicamos esto, entonces básicamente no tenemos absolutamente nada de por qué gloriarnos, absolutamente cero. Mire la pregunta número 3. Y si lo recibisteis, ¿por qué te glorías
como si no lo hubiera recibido. O sea, Pablo está utilizando ese verbo gloriar, el verbo gloriar que está asociado con el orgullo, la altanería, es gloriarse a sí mismo. Es básicamente inflarse al punto que tú te crees superior a los demás. Entonces, hermanos, yo me pregunto, por ejemplo, yo le pregunto a usted, digamos, al pensar, digamos, en las preguntas, yo le pregunto, a la pregunta del apóstol Pablo, porque ¿quién te distingue? ¿Cuál debería de ser la respuesta? La respuesta es sencilla. La respuesta básicamente es, ¿cuál? Nadie. Nadie te distingue. Si alguien te distingue como alguien superior, que tú estás en una casta superior, distinguible, hay que escucharte a ti, esa es carnalidad. Dios no hace esa distinción. Dios no hace. Un hombre que lee la Escritura no hace esa distinción. Alguien que hace esa distinción es alguien que realmente es natural, es animal, es diabólico, es carnal. Una persona que tiene el Espíritu de Dios y que está creciendo en los caminos del Señor no hace eso. Pero a la pregunta, ¿o qué tienes que no hayas recibido? ¿Cuál es la respuesta? ¿La respuesta cuál es? ¿Cuál sería la respuesta? ¿La respuesta cuál es? La respuesta es nada. Nada, absolutamente nada. Ahora, la hermana dice nada, ¿no es cierto? Y la hermana está apuntando y ella dice nada, nada, nada. Yo le voy a dar un regalito a la hermana porque ella contestó bien, ¿verdad? Nada. Hermano, usted se da cuenta. La primera pregunta, ¿qué tiene? ¿Qué te distingue? ¿Por qué es superior? No, absolutamente. La respuesta es nadie. La segunda pregunta es simplemente nada, nada, nada. Pero usted se da cuenta que la tercera pregunta es la pregunta más difícil. Es la pregunta más difícil. Y entonces vamos a tratar la manera de pensar en la pregunta más difícil. La pregunta es, ¿y si lo recibiste, por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Cuál es la respuesta? Roberto, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es, tiririrín. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué cosa? El hermano dice orgullo. Mire la pregunta, si lo recibisteis, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras? ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien, vanagloria. Vanagloria, el hermano utiliza la palabra orgullo, vanagloria. Yo estoy utilizando la palabra que el apóstol Pablo está utilizando. Envanecimiento. Esto es envanecimiento. Si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ahora, envanecimiento es pecado, no hay duda. ¿Pero qué tipo de pecado? Envanecimiento. Es orgullo. Es sentirse superior. Es sentirse elevado. Sentirse que hay que aplaudirle. Sentirse que se baja, hay que tomarle fotos porque wow, aquí vimos nosotros a un astro. Absolutamente no. Eso es envanecimiento. Entonces, hermanos, si esto es envanecimiento, yo tengo otra pregunta importante. Entonces, ¿cuál es el antídoto en este pasaje en contra del envanecimiento? ¿Cuál es la respuesta? O sea, si nosotros seguimos la lógica del apóstol Pablo, bueno, hey, ¿quién te distingue? ¿Eres superior? ¿Alguien te dice? No, nadie. Nadie. ¿Qué has recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? No, nada. Y entonces, ¿por qué te glorías? La respuesta es envanecimiento. Ahora, si nosotros creemos que es envanecimiento el problema, ¿cómo tratamos con el envanecimiento? A la luz del apóstol Pablo, a la luz de lo que Pablo está tratando en este pasaje bíblico. No solamente en este pasaje, pero se recuerda el capítulo 1, 2, 3 y 4, son un todo. Cuando usted trae el todo a esa argumentación, ¿cuál es la respuesta? La hermana dice humildad, considerándonos como siervos de Dios. Para mí, hermanos, tiene que ver con la gracia de Dios. La gracia de Dios. La gracia de Dios es el antídoto al envanecimiento. Ahora, ¿cómo el apóstol Pablo está trayendo la gracia de Dios?
a ese pasaje, a este argumento. Hermanos, la gracia de Dios nos enseña. Mira, ¿qué es lo que tienes que no hayas recibido? O sea, si lo recibiste, quiere decir que no lo tenías y alguien tuvo que dártelo, ¿no es cierto? Alguien te tuvo que dar algo que tú no tenías. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en Pablo, el teólogo de teólogos, la revelación de quién vino. Vino de Dios. El apóstol Pedro, al final del día, su experiencia, ¿de quién fue la experiencia de Pedro? Cefas, Dios le dio a él la experiencia que no le dio a Pablo, ¿no es cierto? Cuando vemos nosotros en Apolos la capacidad, por ejemplo, de elocuencia, ¿quién le dio a Apolos esa capacidad elocuente? Al final del día es Dios. Eso se llama la gracia de Dios. Por ejemplo, este teólogo, comentarista, Thistleton, él le llama la gracia de Dios a lo siguiente, él lo introduce con la gramática lógica de la gracia. La gramática lógica, o sea que aquí vemos la gramática lógica de la gracia, que tiene que ver con la realidad que hemos recibido algo que no nos merecíamos. No nos merecíamos. O sea, por ejemplo, el pasaje de Romanos capítulo 16, capítulo 11, versículo 4, habla de la esencia de la gracia. Dice, y si por gracia, ya no por obras. De otra manera, la gracia no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. O sea, ¿qué es lo que, hermanos? Esto tiene que ver con la gramática lógica de la gracia. O sea, si es por gracia, entonces ya no es por tu esfuerzo. Ya no es porque tú eres. Ya no es porque, wow, es que yo nací en tal lugar. Es porque tengo mi cultura. No es por mis padres. Mis padres eran, pero gigantes. No tiene que ver con lo gigantesco de tu padre, tu madre, de tu cultura, de tu lengua, de tu, ¿me entiendes? De tu ingenio. Simplemente la gracia, ¿qué es? La gracia por definición es, si por gracia, no es por obras. Si tú le metes una obra y un esfuerzo tuyo, un esfuerzo, entonces ya esto no es gracia, es obras. Eso, hermano, se llama la gramática lógica de la gracia. Ahora, cualquiera podría pensar y decir, cualquiera podría terminar ese argumento diciendo, oh, si es gracia, entonces yo me pongo a descansar en la mecedora y hago lo que me dé la gana. Cero completamente. Si usted termina en ese estado, usted no ha entendido la gracia del Señor. Es más, hermanos, en este pasaje de la Escritura vemos nosotros ese argumento tan precioso. Por ejemplo, hermanos, la conclusión del argumento del apóstol Pablo en este pasaje es, si nadie te distingue como superior y no tienes nada que no haya recibido, entonces no hay razón de presumir y gloriarnos. En otras palabras, si todo lo hemos recibido de Dios, entonces lo que crees y lo que tú tienes y lo que tú eres es por pura gracia en la cual no hay lugar para jactarse. Jactación, presunción simplemente no existe. O sea, la gracia es el don inmerecido de Dios. No te lo merecías y Dios te lo dio. En otras palabras, no merecemos la gracia y la misericordia de Dios y sin embargo Dios nos sorprende y libremente Él nos da abundantemente de su gracia. Cuando entendemos correctamente la gracia de Dios elimina todo esfuerzo humano pecaminoso nuestro de querer alzarnos o querer alzar a alguien más. La gracia de Dios nos evita a tener que caer en ese error. Por ejemplo, Pedro habla de la gracia de Dios como la multiforme gracia de Dios. En otras palabras, la gracia de Dios tiene formas y entonces como un diamante y movemos la gracia y entonces vemos una faceta, un aspecto de la gracia de Dios. Y hermanos, el día de hoy, en lo poquito de tiempo que me queda, vamos a hablar de 3 elementos de la gracia de Dios.
Número uno, la gracia de Dios inmerecida en la salvación. La gracia de Dios inmerecida en el sentido de que somos nosotros por voluntad de Él. Y hermanos, el deseo poder de hacer conforme a la voluntad de Dios, la gracia de Dios. Hermanos, en otras palabras, cuando hablamos de la gracia de Dios como un don inmerecido de la salvación, estamos hablando de la realidad, por ejemplo, que nosotros hemos sido salvos por gracia, no por obras. Cero. ¿Cuál es la gramática de la gracia de la gramática? Es que si le metemos nosotros una obra, entonces ya no es el mismo resultado. O sea, gracia más obra es igual a nada salvación. No hay salvación, cero salvación, completamente. Pero por gracia nosotros hemos sido salvos. Y Pablo dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Esto Pablo le llama gracia. La gracia de Dios es algo que tú no te merecías, pero Dios te lo dio. Y Él te lo dio por pura gracia. Dice, juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. O sea, ¿qué es lo que hace la gloria de Dios, la gracia de Dios? ¿Qué es lo que hace? Darle la gloria a Él, menos gloria a ti y menos gloria. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Aquí no se trata de tu nombre, aquí se trata del nombre que es sobre todo nombre. Aquí se trata del nombre, de ese nombre que te salvó a ti, aun cuando tú estabas en tus pecados. O sea, ante esta realidad, Pablo, por ejemplo, dice a los Gálatas, dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la cruz del Señor Jesucristo es la base de la gracia de Dios. O sea, en la cruz de Cristo vemos nosotros el fundamento precioso de la gracia de Dios. No nos merecíamos, pero Él envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros para darnos vida. No lo merecíamos. Entonces, para Pablo, la cruz de Cristo es esa base de la gracia de Dios. No puede haber gracia subsecuente sin la gracia fundamental de la cruz de Cristo. O sea, si nosotros no entendemos esa realidad, mira, Dios no tenía que salvarte ni a ti ni a mí. Te salvó, ¿por qué? Por la gracia de Él. Simplemente por la gracia de Él. A pesar que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Eso se llama la gracia inmerecida de Dios. No nos merecíamos, pero Él nos dio. Ahora, hermanos, cuando hablamos de la gracia de Dios no podemos hablar solamente en pretérito, no podemos hablar solamente en el pasado, no podemos hablar solamente de lo que Jesús hizo allá en el pasado. Esto tiene que ver con nuestra vida aquí presente. Y entonces la gracia de Dios es lo que nosotros somos en conformidad a la voluntad de Dios. Y aquí nos vamos acercando un poquitito más al tema de lo que tiene que ver con el antídoto de la gracia de Dios para tratar con el envanecimiento. Si usted se da cuenta, este pasaje, por ejemplo, recuerda a los hermanos sobre la gracia de Dios, no solamente la gracia salvífica en Cristo Jesús, sino para el ministerio. Y entonces esta gracia no solo nos salva, pero esta gracia también nos define. Mire lo que dice Romanos capítulo 15. Por ejemplo, en el versículo 15, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento. Dice, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me ha sido otorgada. Por la gracia de Dios, o sea, recordarles por la gracia de Dios que me ha sido dada. Para ser, dice, para ser ministro de Jesucristo. O sea que por la gracia de Dios, el apóstol Pablo es ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles le sean, dice, ofrenda agradable, santificada, dice, por el Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, la gracia de Dios no se limitó a mi salvación. El Señor en ese momento me pudo haber llevado al cielo y se acabó la historia del apóstol Pablo, pero no, lo dejó acá y por la gracia de Dios en Él, dice, yo soy ministro
ministro de Jesucristo. O sea, la voluntad de Dios para Pablo fue ministro para los gentiles. Ese es algo individual, específico. Pedro no tuvo ese llamado. Nosotros no leemos en Felipe ese llamado. Nosotros no leemos en Esteban, no leemos ese llamado. Pero en el apóstol Pablo vemos un llamado definitivo. Y eso es por la gracia de Dios. Él le llama la gracia de Dios. En otras palabras, yo no escogí esto. El ser ministro de Jesucristo, yo no vine, me apunté y dije, yo. No. Él lo escogió para ser ministro de Jesucristo. Y esa es la gracia. Él le llama la gracia de Dios que me es dada. No solamente para salvación, pero para el llamado que yo tengo delante de Dios para avanzar su reino. Dice el versículo, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús. Gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Esto no es envanecimiento. Esto no es poner el nombre en todos los libros, Pablo. Absolutamente. Esto tiene que ver y tiene que ver con la realidad de la gracia de Dios en él, con potencia, señales, prodigios, poder del Espíritu, de esa manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, dice, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y dice, y de esta manera, dice, me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo hubiera sido, dice, nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. O sea que dice el versículo, por esto me esforcé. Usted se da cuenta que la gracia de Dios no es sentarse en una silla mecedora y decir, oh, ya la gracia de Dios. No, es esfuerzo y es dedicación, porque la gracia de Dios no solamente nos salva de nuestro pecado capital, pero la gracia de Dios nos define para que nosotros seamos útiles para el reino de Dios. Y entonces hay una dedicación, hay de por medio. Yo dice, por eso me esforcé. Él no se lanzó en manos cruzadas y que se muere el mundo que está alrededor. No, él se esforzó. Es más cerquita, dice el apóstol Pablo, mire lo que dice. Esto es más cerquita de nuestro pasaje. Este es el capítulo 3. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Dice él, servidores por medio de los cuales habéis creído, coma, punto y coma, y esto según lo que cada uno concedió el Señor. En otras palabras, esto no fue un asunto mío. Que ustedes hayan creído, no es asunto del Señor. Yo fui, Apolos, fuimos instrumentos en las manos del Señor para poder cumplir los propósitos de Dios. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, porque este es el orden preciso. Y si el crecimiento lo da Dios, entonces ya Apolos, Pablo, no es la figura predominante. No eres la persona. No eres, no. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios. Ahora, para muchos este es un problema. Para muchos ese es un problema muy, pero muy difícil. Para muchos queremos nosotros que el nombre, digamos, surja y que el nombre sea, y tu nombre por todos lados. Y esa es la tendencia muchas veces. Y muchas veces si mi nombre no va a estar ahí asociado, entonces no tenemos absolutamente nada que ver. Necesitamos, hermanos, ante eso una dosis de la gracia de Dios. Es el antídoto que va a tratar con el envanecimiento en nuestro corazón. Porque aquí no se trata de que es Apolos, es Pablo, yo planté, Apolos regó, el crecimiento. Así que no es el que planta, es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, y el que planta y el que riegan son una misma cosa. No queremos nosotros eso. Queremos ¿qué cosa? Que nos distingan. Queremos que nos distingan. Y ese es un problema terrible de nuestro propio pecado. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. O sea, él está consciente, esto no cancela el plan escatológico de Dios, las recompensas, el trono. Él sabe, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. En otras palabras, hermanos,
La gracia de Dios no solamente nos salva, nos conecta con Dios, algo que nadie, ninguno de nosotros podemos hacer. La gracia de Dios no solamente nos salva, pero la gracia de Dios nos define para nuestro ministerio. No tenemos lo que el otro hermano tiene y that's okay, y no tiene que ser, pero Dios te ha dado a ti un llamado especial y eso se llama la gracia de Dios. Eso se llama la gracia de Dios. Es más, cuando pensamos, hermanos, de la gracia de Dios, básicamente es lo que nosotros somos. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Dice, por ejemplo, el capítulo 15, versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Mire qué interesante, cuando la gracia de Dios está allí, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, cuando la gracia de Dios está ahí, hermano, usted no es pasivo. Estoy en este momento escribiendo, por ejemplo, un lecture que tengo que dar pronto. Y en ese lecture estoy tratando la manera de ayudar a mis hermanos, a futuros pastores, a que ellos puedan entender que la gracia de Dios no nos permite que nosotros nos crucemos de brazos. En lo absoluto. Si usted se cruza de brazos, usted no entiende la gracia de Dios. Pero cuando usted entiende la gracia de Dios, el apóstol Pablo, mire cómo relaciona la gracia de Dios. Y esto es constante, ya lo leímos en una ocasión. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Esa es definición. Eso es definición. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, ¿qué es lo que ha hecho? He trabajado. Y he trabajado más que todos ellos. ¿Y quiénes son ellos? Los apóstoles. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ese es el poder de la gracia de Dios en la vida de un individuo. No es un individuo aplastado en su comodidad, sino es alguien que dinámicamente está pensando y está avanzando. Su corazón ha sido inundado de la gracia de Dios y sus manos y sus pies están siendo agilizados. O sea, este pasaje habla de esas dos realidades. Habla de nuestra identidad, no solamente nuestra identidad como ministro, pero habla de la realidad que he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. No andamos buscando nosotros retiro, irnos a Florida, a Miami, a la isla del encanto. No, que no hay problema, hay gente que necesita ministerio, pero no andamos buscando nosotros comodidad. ¿Qué es lo que andamos buscando? Trabajar más que todos ellos. No por mí, sino por la gracia de Dios que está en mí. Entonces, hermanos, cuando hablamos de la gracia de Dios, la salvación inmerecida. Cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando lo que nosotros somos para avanzar los designios de Dios, el reino de Dios. Pero usted se da cuenta, número 3, hermano, y esto es lindo para mí, precioso, precioso, porque cuando entiendo la gracia de Dios, no hay manera de gloriarme. Por ejemplo, la gracia de Dios tiene que ver con ese deseo, el poder, que ya lo vimos en unos momentos. Para ser conforme a la voluntad del Señor. Dice, por ejemplo, Filipenses capítulo 2, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y mire la razón que da, porque Dios es el que produce en vosotros, número 1, el querer y el hacer por su buena voluntad. O sea que Él es el que produce en nosotros algo que nadie puede producir en nosotros. La iglesia no lo puede hacer, mi padre no lo puede hacer, mi esposa no lo puede hacer. Eso yo le llamo la gracia de Dios. La gracia de Dios es el deseo y el poder de hacer conforme a la voluntad de Dios. ¿Y eso de quién viene? Viene de Dios. Y cuando usted tiene el deseo y el poder de hacer la voluntad de Dios, que no lo tiene su vecino, usted no puede venir y decir, wow, qué excelente ejemplo soy yo. Usted no es envanecimiento. Usted baja cabeza ante la soberanía de Dios y usted le dice, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? El apóstol Pablo nos ayuda a entender la gracia de Dios como el antídoto para el envanecimiento. Alguien, por ejemplo, tiene algo, por ejemplo, tiene la capacidad, por ejemplo, de cantar y entonces canta para decirle a los demás que todos los demás no cantan bien. Come on.
O sea, úselo para la gloria de Dios, no para envanecerse a sí mismo. Por ejemplo, alguien le da, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, vemos en los profetas, hermanos, la escritura está llena de ejemplos para los ricos. Y si tú tienes, ¿por qué? ¿Por qué tienes? Mira, Dios te dio la capacidad y Dios te dio los medios y Dios te dio una economía. Dios, mira, y no es para que le digas al otro, yo tengo y tú no tienes nada. Ja, 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 ja. No, absolutamente, no. Absolutamente. Y hermanos, Dios nos da conocimiento. ¿Y qué hacemos con el conocimiento? El apóstol Pablo está muy consciente que cualquier cosa que nosotros aumentemos tiene la posibilidad, tiene la potencialidad de terminar en envanecimiento. Por eso el apóstol en Primera de Corintios, él dice, el conocimiento envanece, el amor que hace, edifica. Porque el conocimiento solito, te sentís tú que ya estás, oh wow, yo soy una enciclopedia bíblica andando, yo tengo las respuestas al mundo y ¿sabes qué? Eso no sirve. Y yo creo que lo que Dios hace en muchas ocasiones es que nos desinfla el globito de helium, de orgullo, y nos tiene que hacer pasar por el sufrimiento. Yo creo que eso es muy bueno, tener que pasar por esas situaciones para que nosotros entendamos que la gloria no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece al único que nos da en abundancia, el único que no solamente nos salva, pero nos define, pero nos da el deseo, el poder de hacer conforme a su voluntad. Y eso, hermanos, yo me pregunto, yo digo, en mi familia, por ejemplo, yo tengo familia, en mi familia tengo hermanos que tienen gran capacidad intelectual, que yo digo, yo me pregunto, ¿por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no escogiste a mi hermano tan capaz? ¿Por qué no? Yo le digo, yo no le puedo resolver eso. El Señor ha tratado conmigo. Y yo no puedo pisotear a mi hermano, a mi hermana, no puedo a ninguno de ellos absolutamente. Que Dios haga la obra en la vida de cada uno de ellos y la gente que está alrededor absolutamente. La gracia de Dios ha venido a mi corazón, no para envanecimiento, no para hacer un grupito acá y ¿me entiende? Y entonces terminar en cultismo. Un cultito, hacemos un cultito alrededor de una figura, de una imagen. Me hablaba un hermano, por ejemplo, en Guadalajara, un hombre muy predominante, supuestamente evangélico, que ya les está pidiendo a los miembros de la iglesia, filigreses, que tengan una foto de él. Y si no tiene una foto de él, entonces usted ya tiene problemas. Ese es cultismo, ese es culto a una persona, a un individuo. Y hermanos, nosotros nos preguntamos y decimos, no, eso es en Guadalajara. Hermano, aquí estamos en Hollywood. y la situación, hermanos, se desproporciona aún mucho, pero mucho más. Y usted y yo tenemos que tener mucho cuidado. El apóstol Pedro, ¿sabe lo que dice? El apóstol Pedro dice de la siguiente manera, y termino, hermanos, con esto. Pedro básicamente nos enseña y nos dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios, cada uno según el don que ha recibido. Dice, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Este es el para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, esa es nuestra pauta. Dios te ha dado a ti dones espirituales, te ha dado capacidades, no para envanecerte, no para envanecerse el uno en contra del otro. Absolutamente Dios nos ha habilitado. Si Dios te ha habilitado, dice la Escritura a través de la palabra, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, no hable conforme a inventos del mundo, para que al final
Quien es glorificado es Dios y no un hombre. No eres tú, no es tu invento, sino el que nos dio la revelación de Dios. Si alguno ministra, dice ministre conforme al poder que Dios da. ¿Y cómo da Dios ese poder? Hermanos, Dios da ese poder cuando nosotros venimos delante de Él, ante el trono de su gracia, el trono de la gracia de Dios, así se llama, el trono de la gracia. Hebreos capítulo 4 le llama el trono de la gracia. ¿Sabe por qué? Porque cada momento debemos de venir delante de su trono y decirle, aquí estoy, Señor, dame de tu gracia, yo necesito cambiar, no mis hermanos que están alrededor. Y por eso yo he dicho tantas ocasiones, hermanos, Dios nos permite alcances. ¿Alcanzaste tu educación para qué? ¿Para pisotear, poner abajo a otros? No has entendido la gracia de Dios. No has entendido la gracia de Dios. Arrepiéntete antes de que venga la mano dura de Dios. Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Arrepiéntete y dile, cualquier alcance que tú pudieras tener, número uno, es para la gloria de Dios. No es para el envanecimiento tuyo, no es para poner abajo al hermano, sino para edificar a tu hermano. Hermanos, la gracia de Dios cuando la entendemos, no permite, no hay espacio para que nos envanezcamos. Tenemos la capacidad de no hacer separación. En lugar de separación hacemos nosotros vínculo y buscamos maneras de cómo amar y cómo vivir relacionalmente y abrir el libro de Dios, la palabra de Dios y poder crecer a la manera de Dios. Hermanos, el peligro continúa, el peligro en cualquier iglesia bíblica cristiana, el peligro está ahí de segregarnos, dividirnos. Pablo lo sabe. ¿Quién te distingue? ¿Hay alguna superioridad en ti? Cero. Si alguien te está inflando, tú es alguien carnal, diabólico. No es Dios. Dios no hace eso. Lo que tú tienes, ¿no lo has recibido? Sí, lo has recibido, todo lo has recibido. Y si lo recibisteis, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? No, regresemos a la gracia de Dios. Y regresemos dándole a Él el honor y la gloria. Por lo que Él es, lo que Él ha hecho en nuestra vida, a través de nuestra vida, para el honor y la gloria de Él. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, quiero agradecerte, Señor, por lo bueno que tú eres. Señor, yo te agradezco, Padre, por la gracia que podemos, Señor, recibir de tu mano. Realmente la humildad es un rasgo de un hombre de Dios. El tenor bíblico es cualquier cosa que pudiéramos tener, no es para jactarnos nosotros mismos. No es porque somos grandes. Aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, no permitas, Padre bendito, que ninguno de nosotros vivamos en envanecimiento. No permitas, Padre bendito, yo te suplico en el nombre de Jesús de que tú cuides la iglesia bíblica Berea y que tú cuides, Padre bendito, tu iglesia con tu gracia. Que cada uno de nosotros podamos, Señor, siempre venir delante de tu presencia y recibir esa gracia tuya para poder, Señor, edificarnos y amarnos y servirnos. Y que, Señor, nuestros logros, nuestros alcances, nuestros dones, aún nuestras experiencias, aún nuestra personalidad, que todo, Señor, pueda ser utilizado para el honor y la gloria tuya. Señor, bendice a tu iglesia y yo te agradezco porque, Señor, tú has bendecido increíblemente a tu iglesia. Hay tanta capacidad y tanto don. Y queremos, Padre bendito, utilizarlo apropiadamente, utilizarlo, Señor, con mucha humildad, Señor, con mucha condescendencia, sabiendo que no nos merecemos, Señor,
que lo que tenemos es porque lo hemos recibido de tu mano. Y queremos darlo, Señor, abundantemente. Señor, tu palabra nos enseña que tus misericordias son nuevas cada mañana, cada mañana. Señor, queremos alabarte porque tú nos tratas con tanta misericordia, con tanta gracia, con tanto amor. Y queremos dar, Señor, de la abundancia que tú, Señor, nos has dado. Señor, yo alabo tu precioso nombre. Señora, cuánto necesitamos, Señor, luchar en contra de esos monstruos internos de soberbia, de orgullo, padecimiento. Alzar a otros. Cuida, Señor, más conscientes de la necesidad de acercarnos, Señor, con mucha conciencia. Señor, te alabamos, te bendecimos. Que tu nombre sea altamente exaltado en Iglesia Bíblica Berea. Lo suplicamos en el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amén.